Bienvenidos a un video más, mi nombre es Jacqueline Jiménez y siguiendo con estos temas de Torá en el libro de Éxodo, finalmente llegamos a su fin. Hoy vamos a analizar el último capítulo de este libro, el capítulo 40, mm, donde pues vamos a terminar de ver lo que hemos estado viendo en esta última parte del libro de Éxodo. Acerca del tabernáculo hemos estado viendo instrucciones relacionadas a lo que se iba a hacer, lo que se iba a, las cosas que iban a ir dentro de este lugar, las medidas, cómo se iban a elaborar y sobre estas cosas, y también las vestiduras de los hijos de Aarón, vestiduras especiales. Hemos visto en esta última parte instrucciones relacionadas con este servicio que se haría en este lugar, el tabernáculo, y finalmente en este capítulo todo eso llega a su fin, todo eso termina, y por eso es que vamos a ver finalmente cómo Moisés erige este lugar, cómo ya levanta como tal este lugar, ya con todas esas instrucciones aplicadas. Y con el verbo erigir, o esto que hace Moisés, nos referimos a, en otras palabras, a levantar, establecer o edificar, no cualquier cosa, sino según la definición se refiere a algo importante, y que en este caso, pues, como lo era el tabernáculo, era un lugar importante, porque pues vemos que sería el primer lugar ordenado por el Creador para servicio, para también acercarse a Él, que haya esta comunión entre el Creador y su pueblo. Es lo que vemos descrito en Éxodo 25:8, que dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y aquí con la palabra santuario, pues no está especificando como tal, pero santuario se refería a ese lugar, ¿no? A ese lugar, pues sí, como un lugar, pues sí, para servirle, para que haya este acercamiento. Y que en su tiempo este lugar, este santuario, fue el tabernáculo, en hebreo llamado Mishkan, y que ahora, pues más adelante vamos a ver cuál es este santuario, ¿no? Porque el de su tiempo fue el tabernáculo, pero hoy día también hay un lugar, un santuario para este mismo fin de servicio y de acercarse al Creador, que pues bueno, aquí vemos algo interesante con este lugar, el tabernáculo. Vemos, sí, el fin, pero a este fin que el Creador tenía de, de acercarse, pues también eh, vemos cómo este fin no es algo propio de o solo de este momento en el que manda hacer el tabernáculo, sino que desde el principio el Creador quiso habitar con su creación. Lo vemos en la historia de Adán y Eva, pero por causa del pecado, que es este problema que, que impide que ese fin sea posible, y pues es un ciclo que vemos que se repite en la historia a lo largo del tiempo. El Creador siempre quiso ese buen fin, pero pues no se pudo, lo intentó de muchas maneras. Eh, por eso vemos lugares como este, el tabernáculo, que más adelante pasó a ser el templo, y después envía a su hijo, Yeshua, como ese lugar, como ese medio para acercarnos, para que haya comunión. Pero siempre vemos que se repite este ciclo en el ser humano de alejarse por causa de su pecado, y por ello es que este fin se ve fracturado. eh, y esto nos insta al esfuerzo que debemos tener, a esforzarnos por llegar a ese fin, a esa comunión y servir al Creador, a pesar del problema en el que estamos en nuestra condición. Y pues bueno, el título de esta entrega es Salimos de Egipto para servir como piedras de un santuario, y bueno, pues lo iremos viendo. Pero en el capítulo 40, de los versos 1 al 2, dice: luego el Creador habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo,
Y pues bueno, aquí nos da una fecha importante que, por lo que nos dice, el primer día del mes primero se refiere a un inicio de año y pues en esa fecha fue que se, se iba a levantar el tabernáculo, se levantó el tabernáculo, pero no solo coincide con este acontecimiento importante, sino que también en un tiempo pasado el pueblo israelita, en esa misma fecha, bueno, en ese mismo, no fue un inicio de año como tal, el primer día del primer mes, pero sí en el primer mes, a los 14 días en la festividad de Pesach, vemos su liberación, cómo son liberados, y ahí es donde vemos el propósito de su salida, que Moisés decía cuando se presentaba ante Faraón, decía que dejara ir a su pueblo para que fuera libre, y no para que fuera libre y se perdiera, sino que le decía que los liberara para servir al Creador. Y es un propósito que vemos culminado aquí, porque, porque esta fecha coincide con su liberación y porque se estaba levantando este lugar de servicio. Y ahí es donde vemos al pueblo de Israel que salió de Egipto en ese primer mes a los 14 días en la fiesta de Pesach y que una vez transcurrido el ciclo, pues aquí otra vez ya estaban comenzando con ese propósito de servicio al levantar este lugar. Y eso es servir como piedras vivas, que pues una enseñanza que vemos aquí, que podemos aplicar, es que así como el pueblo de Israel sale para servir al Creador, como todo esto se estaba cumpliendo, pues al igual nosotros una vez que salimos de esa opresión actual, aunque no es tan visible como el pueblo de Israel literalmente era esclavo, pero estamos en una opresión de este mundo, y que una vez que salimos de ella es para el mismo propósito de servir al Creador, y eso lo hacemos como piedras vivas. Un, un ejemplo de este servicio como piedras vivas lo vemos en el pueblo de Israel, que ellos estaban empezando su año levantando este lugar de servicio y que a diferencia de los estándares del mundo, pues nosotros debemos ser igual, ¿no? Debemos comenzar eh, con esos propósitos en lugar de, como el mundo lo plantea, metas personales, el dejar atrás lo viejo y surgir de lo nuevo, como lo vemos en este dios Jano, que pues de ahí su nombre de este mes, enero, y que bueno, hay un video en este canal sobre el año nuevo por si gustan verlo, pero pues bueno, vamos a ver cómo es diferente ese propósito. Además también eh, sí, como ellos son piedras vivas al ir de acuerdo a lo que el creador les manda y no tras su carne, así como de igual manera nosotros al salir de Egipto, pues es para servir al creador como esas piedras vivas, no según lo que este mundo plantea, sino según lo que el creador nos manda hacer. Y pues bueno, de los versos 3 al 8 descritas, eh, viene descrito cómo el creador instruye a Moisés sobre cómo acomodar cada una de las cosas que irían dentro de este lugar, por decirlo así, el mobiliario que conformaría, con todas las cosas que hemos visto, la mesa, el arca y todas estas cosas que irían dentro, el creador le instruye cómo acomodar cada cosa en su lugar. Y vimos cada una de estas cosas a detalle en capítulos anteriores, que igual están en videos anteriores y pueden ver. Pero bueno, vimos a detalle cada una de estas cosas
Y lo que vimos es no solo cómo se elaboraron instrucciones sobre las medidas, los materiales, que eran importantes para quienes lo iban a hacer, quienes iban a hacer todas estas cosas, sino que también de cada una de estas cosas que irían dentro de este lugar, vimos de cierta manera figurada, representado al Mesías y lo que nosotros debemos hacer. De manera semejante, así como cada utensilio, cada cosa en este lugar cumpliría un papel importante y distinto, pues al igual lo somos nosotros hoy en día con cada uno de las almas que conforman ese lugar levantado por Yeshua, que pues bueno, aquí ya haciendo énfasis en este lugar, pues a diferencia del de su tiempo, pues no es un lugar terrenal como lo fue el tabernáculo o más adelante el templo, sino que esos tiempos de lugar terrenal se referían a precisamente un tiempo específico para Abraham y su descendencia, y que una vez venido Yeshua vemos que ya no se habla de un lugar terrenal, tenemos las referencias bíblicas sobre sus palabras que dice no quedará piedra sobre piedra, vemos su misma obra con la que pues quita el pecado de la humanidad y nos da una oportunidad para acercarnos, para que haya esa comunión entre el Creador, que era el propósito que tenían esos lugares, además del servicio que Yeshua nos enseña que sea en espíritu y verdad, ya no en un lugar específico como en su tiempo era el monte o un pozo. Y pues bueno, entendiendo esto, ahora vemos que el lugar, ese santuario del que se habla, pues ya no es el tabernáculo ni el templo como en su tiempo, sino que se refiere a esas almas y que bueno, vemos a Pablo usando la comparación con el cuerpo humano como es diverso, tiene varias partes, son las manos, los pies y lo usa para compararnos, que así es el lugar conformado por esas almas, ¿no? Cada uno tiene su rol y cumplía su función importante. Y otra figura, bueno, explicado de otra manera, en primera de Pedro 2, 4 al 8, se habla de piedras vivas, que bueno, dice, Yeshua es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante el Creador. Al acercarse a Él, ustedes también son como piedras vivas, con las cuales se están edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, que el Creador acepta por medio de su Hijo, y dice, así dice la Escritura, citando a los profetas, y la historia del templo, cómo fue rechazada esa piedra angular, y todo esto refiriéndose a Yeshua, que bueno, pues a través de él, como lo acabamos de leer, conformamos ese lugar, ese santuario, pero que a diferencia del servicio terrenal, de los sacrificios, de todo lo que se hacía terrenalmente, pues ahora en lugar de eso, nosotros los sacrificios que ofrecemos dice que son espirituales. Y eso es servir como piedras de ese santuario levantado por Yeshua. Y bueno, de los versos 9 al 16 de este capítulo 40 de Éxodo, viene una parte importante de este lugar, este tabernáculo, y es la santificación. ¿Cómo se santifica? A través del ungir, que como verbo nos indica una acción, y por eso entendemos que la santificación no viene así sola, sino que a través en este caso, ungir, de la unción, pues vendría esa santificación como resultado. Y esta unción era con un aceite, bueno,
El ungir se refiere a extender aceite, un aceite importante que se ha mencionado anteriormente, y extender esto sobre la superficie de algo, que en este caso sería el tabernáculo, para que pasara a ser santo, pasara a ser de simples, pasara a ser de lo que era materialmente a ser algo consagrado, algo especial para el Creador. Y pues ahí se narra que sería ungido desde todo lo interior, todas las cosas que irían dentro de este lugar, hasta lo exterior, y hace énfasis en estos versículos al altar del holocausto y la fuente que pues se encontraban afuera. Y, y bueno, con eso vemos que no solo sería ungido para santificación lo interno de ese lugar y lo externo, sino hablando de que no solo las cosas del tabernáculo, sino incluso viene descrito la unción de las personas elegidas para este servicio, que pues eran los levitas en este caso, como su nombre lo indica, procedían de la tribu de Leví y fueron elegidos por una razón muy importante que vemos en Éxodo capítulo 32, 25 al 29, que esta tribu fue elegida entre todas las demás, porque cuando sucedió el pecado del becerro de oro, ellos mismos aplicaron las palabras, las órdenes del Creador a través de Moisés, del juicio sobre sus hermanos, que incluso pues iban a matarlos sin importar la relación familiar o social entre ellos, y ellos así lo hicieron y por ello fueron elegidos. Y pues bueno, viene entonces esta unción no solo del lugar, sino también de estas personas, Aarón y sus hijos, pero ellos no simplemente se ungieron, sino que antes dice que se lavaron con agua y se pusieron unas vestiduras especiales para este servicio, y ya finalmente por último fueron ungidos con aceite, y así pasaron a ser apartados, pasaron a tener esta santificación. Y muy interesantemente aquí usa la palabra perpetuo, como si esta santificación fuera para siempre, pero se está refiriendo al tiempo específico y profético de Abraham y su descendencia, donde esos 2000 años, ¿no?, de lugares terrenales como el tabernáculo, el templo, se estaba refiriendo a esa consagración entre ellos, sus descendientes, y en ese tiempo. Y esto es así porque, pues, en primera vemos que no puede ser perpetua hasta hoy, hasta siempre de los siempre, porque vimos que ya no hay un lugar físico, como en su tiempo lo fue el tabernáculo o el templo, y, y eso es así, aunque el ser humano intenta en sus esfuerzos levantarlo como se hizo en los tiempos de, del tabernáculo o del templo, pues a pesar de que el ser humano lo está trayendo hasta ahora, hoy vemos que ya no es un lugar físico, sino que ese santuario es en Yeshua, y eso lo hacen porque no aceptan a Yeshua, todas las profecías que se cumplían en él, todo lo que se decía de él, que era el profeta, el enviado, el ungido, pues no lo aceptan a él ni lo que él hizo, y por eso están levantando un lugar, ¿no? Pero entendemos que ya con la venida de Yeshua es el medio que el Creador envió, ¿no? Y número dos, porque esto era para Aarón y sus descendientes, y vemos que con el pasar del tiempo el mantener un linaje intacto se vuelve difícil con las mezclas, y que pues hoy en día ya no hay como que algo limpio, sino que ya hay muchas mezclas, y por ello, por esas dos razones vemos que no es posible eso, y que se estaba refiriendo a una consagración perpetua en su tiempo, donde todo esto fungía y funcionaba en este lugar terrenal y en ellos como descendientes. Y esto aplica a nosotros, podemos ver que también somos llamados a la santificación a través de Yeshua, y gracias, o lo podemos hacer gracias a su obra.
y vemos, por ejemplo, palabras que se dicen como sed santo como yo lo soy, ¿no? En la instrucción, también en Primera de Pedro 2:9, insta a esto, a santificarnos, dice, vosotros sois linaje escogido, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y simbólicamente vemos más elementos en esta parte como la palabra, que es esa agua con la que se lavaron los hijos de Aarón antes de ser ungidos y con la que también obtenemos la santificación, ¿no? Con la palabra. Y eso lo vemos en Efesios 5:26, por ejemplo, que se menciona este simbolismo de que la palabra es el agua y de que, eh, bueno, otra cosa es que simbólicamente ese aceite que se usaba para ungir representa la presencia divina, con la cual también obtenemos esa santificación o esa consagración, el ser apartados. Y también vemos que se habla de las vestiduras de Aarón y sus hijos, y muy interesantemente en Apocalipsis 19:8 habla de que las vestiduras son las acciones justas de los santos. Y pues bueno, eso en cuanto a la santificación, la consagración. Y ya después, por último, de, de este capítulo 40, versos 17 en adelante, viene finalmente cómo quedó todo. Dice así: en el día primero del primer mes, en el segundo año, porque ellos pues, en el segundo año de su salida, dice, el tabernáculo fue erigido, y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como el Creador había ordenado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima en el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como el Creador había ordenado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante del Creador, como había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante del Creador, como el Creador había ordenado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como el Creador había ordenado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada de él, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto, sobre él, holocausto y ofrenda, como había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban como el Creador había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Y dice, así acabó Moisés la obra. Esta obra de pues erigir, de levantar el tabernáculo no era algo pues cualquier cosa, sino que tomaba su tiempo. Aquí vemos todas estas instrucciones de cada cosa, cómo se levantaría, dónde estaría ubicado, y algo que se repite mucho después de, o repetidamente se repite la frase de que todo esto lo hacía como el Creador lo había mandado a Moisés. Y pues bueno, aquí habla de todos los elementos, todas estas cosas que hemos analizado a detalle
y que se han descrito en capítulos anteriores. Pero haciendo énfasis en esta frase y en este servicio por parte de Moisés, en él vemos a Moisés como esta piedra viva sirviendo en su servicio, porque aquí algo importante del servicio de Moisés o que podemos aprender es acerca de que acabó la obra. Nos dice que ese servicio es hasta el final, hasta terminar todo, hacerlo, pues sí, llegar hasta el final. Vemos en la instrucción expresiones como el que permanezca hasta el fin, de que Pablo dice que la salvación se puede perder, por eso el que cree estar firme, mire que no caiga. Y ahí es donde vemos este principio en el servicio, de que tiene que ser hasta el fin, terminarlo, no a medias. Y dice en Apocalipsis 3:12, por ejemplo, que al que venciere le hará una columna en el templo del Creador y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y pues con esto vemos que eso es servir como piedras vivas, ¿no? De un santuario, eh, y, y que ese servicio no solo es hasta el final, sino que también todo se hace conforme a lo dicho por el Creador y no según lo que nosotros creemos o queremos, sino es negando esa parte para hacer conforme al dicho del Creador, como así acabó Moisés esta obra. Y bueno, por último viene de los versos 34 al 38 de este capítulo 40, un suceso, algo que pasa una vez que terminan de levantar este lugar, pues se posa una nube, y por eso es que el encabezado de esta parte en algunas versiones se describe como la nube sobre el tabernáculo, por esto que pasa. Pero más que una nube que se posa sobre el tabernáculo, dice en esa parte de esos versos que la nube era el esplendor del Creador, era pues su presencia que llenó ese lugar. Y algo interesante que vemos es que ni siquiera, bueno, una de las cosas que vemos es que ni siquiera Moisés pudo ingresar en ese momento, y esto podemos verlo desde parte de la obediencia, de que pues incluso él, siendo Moisés, tenía que someterse, esperar a que el Creador dijera cuándo entrar y cómo entrar. Y también una explicación puede ser que en esta condición humana podría resultar peligroso, ¿no? Entrar como quisiera y cuando quisiera, pues era un esplendor, era todo el poder del Creador, toda su presencia que llenaba ese lugar, y que pues esa condición humana no lo iba a soportar. Y otra cosa importante que vemos es que esa nube sobre el tabernáculo, esa presencia que lo llenaba, servía de guía. Dice que cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían, y todo lo contrario, que si la nube no se alzaba, pues ellos se permanecían quietos. Tenían que esperar a la señal de la nube que se moviera para que ellos también lo hicieran, y todo eso implicaba el estar pendientes a la señal, porque no era así como de que les avisara cuándo se iba a mover, sino que ellos tenían que estar viendo la señal porque podía ser en cualquier momento, y tenían que avanzar, no tenían que estar aferrados o establecerse terrenalmente, sino que tenían que moverse, habitar como peregrinos lo más para salir rápidamente. Y un ejemplo también para nosotros de que esa guía eh, de la presencia divina, pues en nuestras vidas tiene que funcionar igual, ¿no? Tenemos que estar pendientes a la señal, a las señales, no establecernos, quedarnos aferrados a cosas de este mundo, sino
que podamos estar flexibles y poder movernos a la señal de esa guía, que muy interesantemente es cómo funciona el espíritu en, en quien lo recibe. Según Juan 3:8 dice que el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, haciendo esta comparación con cómo es el viento. Dice, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y otra de las cosas que vemos de esta nube es que era visible, no había excusa porque todos podían verlo y estaba en todo momento. De día había una nube y de noche el fuego estaba. Y pues bueno, hablando sobre esta parte de esplendor, vemos que la nube posa sobre este lugar, refiriendo al esplendor del Creador, y que Yeshua levantando o al levantar ese lugar, vemos que él también es ungido, es lleno de la presencia del Creador, y que la manera en cómo actúa en nosotros, porque vemos que el Creador, que Yeshua nos hace partícipes de esta presencia, de este esplendor del Creador, de la presencia divina, como lo dice segunda de Pedro 1:3 en adelante, que somos partícipes de ello, de esa presencia, y que vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos cómo se cumple esa promesa del Consolador que vendría sobre los que estaban reunidos en esa fiesta, y cómo esa presencia nos guiaría a toda verdad, así como en su tiempo era esa señal para que ellos se movieran. Y a pesar de que tenemos todo esto, de que lo vemos en las escrituras, cómo funciona todo esto en nosotros, vemos que es un proceso incompleto por nuestra condición imperfecta, que pues no puede soportar todo ese esplendor, ¿no? Toda esa presencia, sino que tiene que haber un proceso, ¿no? De perfección, de que nosotros cuando venga Yeshua seamos transformados de esta condición y ahora sí, ¿no? De esa manera completa ser pues seres espirituales. Y ahí es donde pues finalmente este proceso llegará a su fin, donde ese esplendor en nosotros podrá ser de una manera completa, pero que ahora está en cierta parte o no completamente por nuestra condición. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la conclusión de este libro de Éxodo, que pues en resumidas cuentas, bueno, vemos por una parte la figura de un libertador, de un mediador y de un gran ministro que pues es Yeshua, y eso lo vimos a través de personajes como Moisés, Aarón, y también aprendimos del pueblo israelita ese proceso por el que ellos fueron sometidos, ¿no? Desde antes de su salida y todo lo que pasó después en el desierto, las pruebas de la vida, donde pues aprendimos de ellos que pasaron por todas esas pruebas, por ese proceso, donde suele salir la carne. Y que como vemos en Romanos 15:4 dice que porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. También vimos en este libro muchas instrucciones dadas por el Creador, y no solo en la entrega de la Torá en el monte Sinaí, sino incluso antes y después se dieron instrucciones. Y podemos concluir de este libro que no solo se habla de la salida de Egipto, como su nombre lo indica a través de la palabra éxodo o exodus, salida, sino que hay un antes
cómo empieza con los nombres, ¿no? Con los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto y que en hebreo por eso se le otorga el nombre de Shemot a este libro y que pues empieza a contar antes de la salida de Egipto, pues cómo fueron oprimidos, cómo nace un redentor, eh, y todo lo que pasa hasta que son liberados, ese proceso de liberación por medio de plagas, hasta finalmente ser libres, como su nombre lo indica, por una parte la salida, pero no termina ahí, sino que sigue, aún hay un después, pasan pruebas en el desierto, se entregan las instrucciones, hay pecado, y cómo el Creador fue tratando con cada uno con ellos y les da instrucciones, ¿no? Finalmente en esta última parte para su servicio, que termina con este lugar, el tabernáculo. Y finalmente vemos el título en esta conclusión también, porque empieza la historia con una opresión, sigue con la libertad, pero esta cómo debe ser, no debe ser así como lo que concebimos como libertad de hacer como queremos, de pues no se trata de ese concepto de libertad, sino que salen de Egipto para, como dice, servir como piedras de un santuario. Y pues bueno, gracias por ver este video. Si les gustó pueden darle like, compartirlo y en la sección de comentarios, además de comentar, proponer aún más temas. Y pues bueno, eso es todo por este libro. Fue muy edificante llegar, concluirlo, aprender de este libro. Y hay muchas enseñanzas. eh, Se habló de muchas cosas en este libro, pero esa es la conclusión por ahora y shalom.